De Montevideo para toda América, TV Libre, el poder de la gente. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por aceptar una vez más, otra vez la propuesta de Todo se transforma en las tardes de TV Libre. Yo quiero darle ya mismo la bienvenida a Enrique Verdes. Saben que todos los lunes seguimos adelante con este ciclo de software libre. Bienvenido, ¿cómo estás, Enrique? Gracias, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien. Y además, con un invitado muy especial, en el día de hoy nos acerca Enrique. Nos referimos a Fernando Arroza, que es docente de la Universidad de la República en Ciencias de la Comunicación y ha además sido asesor y colaborador de la ministra del Interior, ¿no? En el caso de cuando se redactó, cuando se trabajó sobre... En ese momento era diputada. En ese momento era bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más. Hay muchos temas que es como yo le digo a Enrique muchas veces, llover sobre mojado, porque en los mails hemos visto que algunos televidentes todavía se preguntan qué es el software libre. ¿Qué diferencia hay entre esto de libre? ¿Les parece que hay una distancia muy cortita entre lo pirateado y lo libre? Y un ejemplo que me pedían, porque me lo preguntaban a través del mail, por ejemplo, ¿qué es el OpenOffice? Entonces, el OpenOffice es software libre y empiezo por Enrique. Es software libre, es un programa de lo que se llama ofimática, o sea, automatización de la oficina, alternativo a un software propietario que es el Microsoft Office, que hace las mismas tareas y que se distribuye libremente. O sea, los autores decidieron disponer para todo quien quiera usarlo ese software que se puede bajar, que se puede instalar en cuantas máquinas quiera. Bien. Casualmente es el que estoy usando yo acá en este momento. En este momento en tu notebook. Sí. Ya que tú planteas entendemos que a veces es difícil para la gente justamente pasar entender esa frontera, ¿no? Claro. De libre. Se entiende muchas veces en principio que libre es gratuito. Y también de que software libre que se puede bajar por internet, el tema de la piratería ronda por ahí. Para tratar de dejarlo bien claro, lo más definitivamente posible acá, la persona que hace el software es la que lo pone a disposición. Es la que decide que el software se pueda distribuir, que yo obtenga una copia y yo le pueda dar una copia a él. Me lo autoriza quien lo creó, no lo hago yo sin autorización, que sería lo que pasaría si yo tomo un programa de lo que nosotros llamamos software privativo, por ejemplo, Microsoft Office, claro, que yo lo puedo haber comprado legalmente, pero le hago una copia en el CD y se lo doy a Fernando. Ahí estamos incurriendo en lo ilegal. Estamos incurriendo, claro, porque yo no estoy respetando. Y además me hace un daño. Claro. Yo no estoy respetando los términos en los cuales el autor decide distribuir su software. En el caso del OpenOffice, tengo la libertad de hacerlo, por eso hablamos de software libre. Claro. Un terreno entonces cuando se deben marcar fronteras en lo que es el software libre y redactar una ley, tener en cuenta todo. Y por supuesto no pretendo de ninguna manera hacer un ataque, por ejemplo, a Microsoft, que es una empresa privada, que las empresas privadas tienen que tener recaudación, son empresas con fines de lucro. Y tienen software propietario, ¿no? Por ejemplo, el Windows. Ojo que tú puedes tener una empresa de software y recaudar con software libre. Claro. El software libre no quiere decir que la persona esté trabajando gratis toda su vida. Es un modelo de negocios diferente, claro, pero también es válido como modelo de negocios. Lo que tú recaudás por el software, una mínima parte es por licencias. Y la mayor parte es por servicio de mantenimiento, por capacitación, por modificaciones del software, por instalación. Todo eso se puede hacer con el software libre. Aquí hemos hablado de las ventajas del software libre, por ejemplo, porque el software propietario, como ha sucedido con algunos programas que han sido discontinuados, de no tener ese programa y yo tener mi información en ese tipo de programas o software propietario, si lo descontinúa, quedo rehén, no puedo mover mi información. Exactamente. Entonces,
una de las ventajas del software libre, sin duda alguna, es esta, ¿no? Que yo puedo modificar. Pero a la hora de marcar una ley, de redactar, está bien bueno conocer los parámetros, los derechos, las fronteras, o sea, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar, que supongo que este trabajo de elaboración de esto lleva su tiempo, ¿no? Sí, hay que caminar por caminos muy firmes, muy definidos. Y además es la resultante de una serie de posiciones, ¿no? Todo proyecto que sale no es el proyecto ideal que uno quisiera. Creo que a nadie de los que trabajó en la ley lo ha dejado totalmente conforme, sino que de las distintas posiciones logramos aunar y concretar este proyecto, que además tuvo dos versiones. Tuvo una primera versión, que era una ley de formato abierto y estándar exclusivamente, y en esta legislatura tuvo otra versión, que es una ley de software libre. Dimos un paso más adelante. Ha habido iniciativas de leyes de software libre en todo el mundo. Algunas se han concretado, en otros países se ha hecho por decreto. Por ejemplo, en Venezuela está la experiencia de Chávez, que lo hizo por decreto, sacó un decreto, en 180 días todo el país tiene que pasar a software libre, lo cual yo creo que es un error, porque es un poco extremo y no da tiempo para hacer las cosas, eso es una opinión personal, ¿no? Sí, de la una manera transición más adecuada. Y en otros países, por ejemplo en Noruega, se ha desarrollado un plan en muchas etapas y pausado para el 2009, y ya hace 2 años que están trabajando. El Estado va a relacionarse con los ciudadanos pura y exclusivamente con formatos abiertos estándar y con software libre. En algunos estados del propio Estados Unidos están exigiendo que se trabaje y se relacionen los ciudadanos con el Estado a través de formatos abiertos y estándar. El caso concreto que eligió, por ejemplo, el Estado de Massachusetts es los archivos de OpenOffice, que se llaman Open Document, que es un estándar ISO. El formato Open Document es un formato que está bien especificado en Internet. Cualquier programador puede bajar las especificaciones y desarrollar software para trabajar con ese formato. O sea que paradójicamente brinda más posibilidad de competencia. Cuando se habla de la competencia, de que el software libre cierra la competencia porque obliga al Estado a trabajar exclusivamente con un paradigma informático, nada más falso, porque justamente abre el juego y cualquier empresa puede producir software libre. O sea, si Microsoft se quiere presentar a una licitación en un estado que opte por el software libre, puede producir software libre, nadie se lo prohíbe. Está muy bien aclarar eso, porque ni es una campaña anti nada, no. Todo lo contrario, o sea, no es un ataque a las empresas, sino que tú lo estabas explicando claramente. Inclusive te digo más, Microsoft tiene registradas licencias de software libre, que no usa, pero las tiene. O sea que está en sus planes entrar en el mercado del software libre. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a una pausa y continuamos charlando. Cada uno da. Les reitero, para quienes recién puedan estar sintonizando o poniendo el canal, nos visita Fernando da Rosa, docente de la de la Universidad de la República en Ciencias de la Comunicación, y Enrique Verdes, software libre. Y estábamos a punto de entrar concretamente en algunos artículos de la ley, los más destacados, ¿no? Porque sin duda alguna otra visita se amerita que estés aquí para seguir con el tema de la ley. Ningún problema. Básicamente la ley está estructurada en 4 artículos. Uno que habla de la extensión de la ley, todos los organismos que van a estar comprendidos, que es una cuestión de fórmula. Y después lo que plantea es que toda la información que el Estado intercambia con los ciudadanos deberá distribuir toda información actualmente distribuida en formatos cerrados, también en al menos un formato abierto y estándar. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar, sin perjuicio de que se acepte además la misma información en un formato cerrado. Se dará preferencia en ambos casos a los formatos abiertos y estándar. O sea, eso habilita una transición, porque en este momento, aunque parezca mentira, el Estado uruguayo obliga a los ciudadanos a ser usuarios de los productos de una determinada empresa, lo cual es un contrasentido, ¿no? Claro. O sea, tú te encontrás que el Estado te obliga a entregar determinado tipo de información y te dicen tal formato, y ese formato es propiedad de una empresa y se genera utilizando el software propiedad de una empresa, o sea que obliga a los ciudadanos a comprar software licenciado a una determinada empresa. Sí, cuando nos dicen, bueno, tiene que ir a la página y llenar esta planilla, y esa planilla está en un software propietario, ¿no? Sí. O te dicen tenés que subir un archivo de Excel o un archivo de Word. Claro, o lo que sea. sí, para hacer la planilla. Entonces, eso es un artículo que busca la equidad. Claro. O sea, si alguien quiere trabajar con ese software,
que lo haga. Pero si alguien optó por el software libre, también tiene derecho a relacionarse con el Estado. Con una salvedad, que cuando el Estado estimula la utilización de software libre, la gente no paga licencias. Por lo tanto, es menos software que se importa. Por lo tanto, la balanza de pagos del país se beneficia. En Singapur, por ejemplo, el Estado le da descuentos tributarios a las empresas que usan Linux. Fíjate vos, porque se dieron cuenta que los beneficiaba desde el punto de vista de la balanza de pagos, importaban menos software del exterior, ¿no? Bien interesante. Después, no sé si querés... Sí, seguimos. Sí, después en el artículo 2 se plantea que cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre frente a licenciamientos que permitan solo el uso o sean privativos de alguno de los permisos del software libre. Los permisos del software libre son las famosas 4 libertades, que supongo que ya lo habrán discutido en algunos de los otros programas. En caso de que se opte por software privativo, se deberá fundamentar la razón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no cerramos en el proyecto de ley la puerta a que se use software privativo, porque en algunas situaciones y en un proceso de migración puede ser necesario seguir usando software privativo. Pero si un jefe de informática o un organismo estatal opta por el software privativo, debe fundamentar la razón del por qué. Claro. ¿Por qué yo pago licencias? No existe nada de software libre que me evite el pago de licencias. Bueno, entonces sí. Si no, no. Claro. Hay que fundamentar por qué. Y además agrega, el intercambio de información realizado con el Estado a través de Internet deberá ser posible en al menos un navegador de Internet licenciado como software libre. Porque ahora también se da el caso paradójico de que muchos sitios web del Estado producen las páginas web con software privativo que tiene la trampa de que no cumple los estándares de la W3C y el ciudadano, para poder ver bien la página, tiene que usar el navegador de una única y determinada empresa. Claro. Lo cual también es una trampa. Bien. Y el último artículo, sin ser los formales, plantea: las instituciones educativas del Estado deberán formar a sus educandos en la utilización de software libre, además del software incluido en las propuestas programáticas actuales. Hoy en día el Estado forma a los jóvenes, los convierte en usuarios del software de una única y determinada empresa, lo cual también es algo absurdo. Se está dando el caso además en este momento que los organismos públicos, la administración pública a nivel educativo, está formando en el uso del software de una empresa, y los colegios privados están usando software libre para evitar el pago de licencias. Claro. Se está dando esa paradoja, ¿no? Claro. Tenemos unas imágenes que yo se las voy a pedir al señor director, que tienen que ver con una actividad desarrollada hace unos días, y bueno, digo, enrabándolo como ejemplo a lo que tú hablabas por el tema de la educación, ¿no? Sí, no, son imágenes justamente en UTU, en la UTU del Buceo, donde se realizaron las jornadas de FLISOL en Montevideo. FLISOL es un festival internacional de instalación de software libre que se desarrolla al mismo tiempo en toda América Latina. Bueno, Enrique estuvo en... ¿Dónde fue que estuvo? En Melo. Y lo que comentaba Fernando, nosotros en Melo estuvimos en el colegio salesiano Monseñor Lasaña, que su laboratorio de informática 100% software libre. Bien. Y era lo que nos comentaban, claro. En los colegios privados han optado por utilizar software libre. Claro. Y en la enseñanza pública, paradójicamente, ¿no? Y lo interesante de esto es que además el Estado se convierte en un entrenador de usuarios de determinados productos. Claro, sin duda, seguro. Pero además vos fíjate qué gracioso, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la primera versión del proyecto de ley, tuvimos unas reuniones con autoridades de ANEP y me plantearon que estaban preocupados porque les exigían el pago de $500.000 en licencias. Claro. Nosotros presentamos el proyecto de ley y al mes de presentar el proyecto de ley esta empresa le donó al Estado $500.000 en licencias. O sea que si veían que aparecía el software libre, donaban para que se siguieran formando usuarios para su empresa. Claro. Y eso es muy interesante porque te muestra el efecto que produce el software libre. Aunque tú no seas usuario de software libre, el que exista el software libre te sirve, porque te protege de que las licencias sean más caras, de que los programas sean más caros. Es como un ente testigo aparte de todo, ¿no? Queda tan claro, ¿no? En la medida de que vamos aprendiendo conjuntamente con nuestros televidentes el tema del software libre. Queramos también
como para que no se sientan disminuidos algunos de los televidentes que mandan sus mails, que nosotros tampoco conocíamos demasiado o muy poco sobre el software libre. Inclusive fuera de cámaras seguimos con algunas preguntas a nuestros amigos sobre otros tipos de programas, que eso es una de las cosas que vamos a seguir hablando. Por ejemplo, los que trabajamos en audio, por ejemplo, entonces hay programas de audio, porque yo uso tal o cual que son privativos, y sí, hay programas de audio, de video, tenemos todo en el software libre. Creo que lo que sí queda bien claro que la transición debe ser en forma gradual, ¿no? Con respecto a los programas de audio, te cuento una anécdota. En Ciencias de la Comunicación, en el taller de audio, están usando Audacity, que es software libre, y uno lo descarga de internet gratuitamente, lo instala en su máquina y sirve tanto para Windows como para Linux. Y lo interesante del caso es que los muchachos se enseñan entre ellos a usar el programa con los docentes, pero además se pueden intercambiar las copias sin sentirse culpables por estar haciendo piratería. Claro, que eso es una cosa que se siente, ¿no? Es como una especie de espada que uno siente su puntita en la nuca siempre, ¿no? Además de todas las connotaciones de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Algún otro aspecto de la ley que debamos resaltar en estos 3 minutos que nos quedan? Yo creo que lo importante de este proyecto es que tiende a la equidad. O sea, no es un proyecto, porque hay quienes dicen así, este es un proyecto que le cierra la puerta a las industrias del software nacionales. Falso, es un proyecto que apuesta a un paradigma informático, y a ese paradigma informático pueden entrar todos a jugar. Si yo quiero producir software libre, lo puedo hacer, y cualquier empresa que esté en este momento funcionando en el país puede licenciar como software libre. Y un dato interesante se dio ahora con Venezuela. Venezuela, por este decreto de Chávez, pasa a software libre, y empresas uruguayas que nunca habían producido software libre, ahora están produciendo software libre. Y están vendiéndole a Venezuela capacitación, software y demás. O sea que es un paradigma informático. No es que uno diga vamos a hacer que el Estado se cierre, no, vamos a hacer que el Estado se abra, es exactamente lo contrario. Porque estás comprando el software en el exterior, viene, entra acá, se pagan las licencias y la plata se va. Y cuando a ti te dan una licencia te dan un papelito que te da permiso de usar un software. ¿Cómo lo pagás eso? Con soja, con ganado, con carne, con cosas que no son infinitamente reproducibles como la licencia. Entonces esa es otra cosa que tenemos que tener en claro. En la medida que nosotros podamos liberarnos de eso, va a estar ganando mucho el país. Y nadie le dice a esas empresas que no sigan produciendo software privativo. Nosotros consideramos que es mejor el software libre, pero esas empresas, si lo quieren, lo pueden hacer. O sea que jugamos en las dos canchas. ¿No? Es un poco abrir el juego. Bueno, como cada uno de los encuentros, nos quedamos con ganas de seguir escuchándolos y seguir aprendiendo. Bueno, el ciclo está instaurado, así que ustedes de alguna manera lo van manejando con sus contenidos. Así que Fernando da Rosa, profesor de la Universidad Ciencias de la Comunicación, gracias, y esperamos que sea la primera de otras visitas. Y bueno, Enrique es local, es locatario. Nos estamos reencontrando. Muchas gracias, me siento en casa. Bien. Una pausa.